el enemigo número uno de Marvel. Y hablando de Marvel, Martin Scorsese cumplió años hace unos días, hace unas semanas, 2 semanas. Y su hija, Francesca Scorsese, que si no la siguen en TikTok, por favor, vayan a seguirla, encantadora. Pues le regaló, él cumplió 80 años y vean la torta que le puso la hija. Porque la hija es una ratica. De verdad que ver a la hija en TikTok es fascinante. Es muy divertida esta chica, se llama Francesca Scorsese. Y le hizo esta torta con la cara de Iron Man, la mano de Hulk y el escudo del Capitán América. Obviamente para trolear a su papá por todas las críticas que su papá hizo a Marvel, que no son críticas. Es que estamos en una época hipersensible, no son críticas. Miren, les voy a mostrar. Ella es Francesca Scorsese. Además es una gordita preciosa la chama. Tiene como 22 años la chama. Y por supuesto se la pasa troleando al papá en TikTok. Pero bueno, no vamos a hablar de los troleos de la hija de Scorsese. Vamos a hablar de la película Killers of the Flower Moon. Película. Voy a empezar por el veredicto. Gran película. Gran película. Me gustó un montón. Y una película que aunque a simple vista no parece scorseseriana, porque saben que Scorsese pues se ha dedicado a hacer películas, primero que él siempre ha hecho películas de larga duración, él se toma el tiempo para contar las cosas, pero algo que lo ha caracterizado siempre es el frenetismo de su narrativa, la pulsión que tiene Scorsese para contar historias que a veces puede resultar demoledor, que puede resultar bueno, que de hecho para mí es profundamente influyente, porque muchos cineastas le deben a Scorsese ese brío narrativo que le caracteriza, ¿no? Esa rabia narrativa que le caracteriza. Que la podemos ver pues en películas como Goodfellas, en El Lobo de Wall Street, que de hecho en El Lobo de Wall Street es su historia más frenética y su historia más muscular desde el punto de vista narrativo. Me refiero a que es la película de Scorsese donde más se siente la mano de Thelma Schoonmaker, que es su editora de toda la vida, y que es la otra gran protagonista de las películas de Scorsese. Yo creo que Scorsese no sería quien es sin su montadora, tanto en este tipo de películas como en otras películas mucho más, en donde el montaje es mucho más intelectual. Caso particular de Raging Bull, de Toro Salvaje, en donde Raging Bull es una película que salió pocos años después de Rocky. Y mientras en Rocky las peleas, o sea, ambas películas se desarrollan, tienen que ver con el boxeo. Y mientras que en Rocky las peleas tienen que ver las peleas están filmadas de un modo en parte glorificador, y en parte también el ring es obviamente una metáfora de la vida. Acuérdense que Rocky es un personaje que está luchando contra sí mismo, luchando por sus sueños, luchando por surgir. Y el ring es obviamente uno de los obstáculos, y la cinematografía juega con eso. En el caso de Raging Bull, no, las peleas no están hechas, ni están montadas, ni están filmadas de una manera que sean que sean glorificadoras, sino que por el contrario, las peleas están hechas con un tono más, ¿cómo decirlo? Expresionista. De hecho, hay una de las peleas de Raging Bull en el que el personaje de Toro Salvaje, Jay LaMotta, que lo hace Robert De Niro, está
se queda como estático frente a Sugar Ray Leonard, mientras Ray Leonard le propina una paliza despiadada. La cámara nos muestra luego sus piernas manchadas de sangre. Y obviamente es una metáfora cristiana. Él está sacrificándose porque antes de esa pelea lo hemos visto hacer algo que resulta imperdonable. Y en eso también tiene que ver Thelma Schoonmaker. El montaje de esas películas. Scorsese es un cineasta del que se podría escribir un ensayo solamente hablando del papel que el montaje tiene en sus películas y de cómo el montaje en sus películas es literalmente no solo un protagonista más, sino la gran herramienta narrativa de Scorsese. Sin embargo, en Killers of the Flower Moon, la película también es larga, pero el ritmo narrativo no es el ritmo de sus anteriores películas, sino que más bien es un ritmo muy slow pace, muy de película que se va macerando con cada escena. Es decir, estamos viendo una serie de hechos que poco a poco cobrarán sentido más adelante y que hacen que la película pueda resultarle a algunos, y es la principal crítica que yo he leído contra ella, como una película lenta o como una película aburrida. Yo no creo que sea lenta, mucho menos que es aburrida. Sí creo que es un poco larga. Sí creo que es una película que tiene algunos problemas de ritmo y de duración. Creo que Scorsese, curiosamente, que es un cineasta que se caracteriza por su absoluta claridad narrativa, curiosamente aquí es un cineasta al que, sobre todo en el último acto de la película, como que pretende explicarnos las acciones varias veces para decirnos qué fue lo que pasó, como si no lo hubiéramos podido ver ya. Es decir, la resolución de la película es torpe. Yo creo que se le puede haber quitado perfectamente media hora. Pero eso no significa que la película sea aburrida, ni mucho menos que la película no tenga sentido. Esa narración slow pace, esa narración lenta, ese increchendo permanente que vamos viendo. Nada que ver, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque no podría entenderse una película así si no fuera narrada de esta forma. ¿Y por qué? Killers of the Flower Moon, o Los Asesinos de la Luna, que la titularon en español, porque cuando fui a comprar la entrada yo le dije a la chica de Cines Unidos Killers of the Flower Moon, y ella me dijo dígamelo en español por favor, y nos reímos un ratico. Pues básicamente es una la película cuenta la historia de la tribu Osage, una tribu indígena que en la década de los años 20 era dueña de una serie de tierras que tenían mucho petróleo, y eso los hacía unas personas muy ricas. Sin embargo, ellos realmente no eran dueños de nada. Este es un tema que yo ya conocía, porque en ciertos círculos liberales se ha citado muchas veces el caso de esta tribu como un ejemplo de por qué la propiedad privada debe existir. Y me explico. En América Latina, si tú encuentras petróleo, ese petróleo no es tuyo. Y la tierra donde está ese petróleo deja de ser tuya en el momento en el que se encuentra petróleo u otro tipo de metales. Depende del país. En Perú muchos metales están protegidos. En otros países no todos los metales entran en esta protección. Pero digamos que en general en América Latina, si en tu tierra se abre un hueco y se encuentra petróleo, en esa tierra deja de ser tuya, el Estado te la reconoce, te paga, te la paga muy bien, te puede dar algún reconocimiento, pero la tierra no es tuya porque el Estado se abroga el derecho de ser propietario del subsuelo. En Estados Unidos, en apariencia, no es así. En Estados Unidos se considera que el subsuelo es parte de la propiedad, como debe ser. La propiedad es lo que está en el suelo, lo que está arriba y lo que está abajo. Pero bueno, en América Latina no. En América Latina se impuso esta forma de propiedad que no reconoce la propiedad del subsuelo.
Pues bien, se suponía que en Estados Unidos sí. Sin embargo, la tribu Osage, que estaba en Oklahoma, en esta reserva, nunca fue propietaria realmente de esas tierras, sino que esa reserva, sino que esas tierras se declararon reserva y los indígenas de la tribu Osage tenían que tener una especie de tutor, que era un hombre blanco, que les tutoreaba la propiedad de su tierra. Y que por tanto, sí, ellos eran muy ricos, pero no tenían acceso a su dinero, sino que tenían que pedir permiso para poder utilizarlo. Ellos tenían que ir a donde sus tutores con el objetivo de que les administraran el dinero. Y entonces, si por ejemplo tú tenías que hacerte una operación, tenías que pedirle permiso a tu tutor. Eso se conoció como la ley Burke, y es una ley que se estudia en círculos liberales como una pantomima de propiedad privada, porque si tú no puedes disponer del resultado de tu propiedad, es decir, del dinero que tu propiedad genera, esa propiedad realmente no es tuya. Pues bien, ¿qué hacían algunos miembros de esta tribu? Y en particular las mujeres de estas tribus. Pues básicamente se casaban con hombres blancos, con el objetivo de liberarse del yugo tutorial y de alguna manera acceder al control de sus tierras. Pues bien, hubo una serie de hombres blancos que se casaban con mujeres indígenas con el objetivo de heredar las tierras de ellas. Y en esa época hubo una serie de asesinatos muy extraños, extraños entre comillas, asesinatos de mujeres de estas tribus, presumiblemente, o sea, se presumía que habían sido sus propios maridos que las habían mandado a matar con el objetivo de heredar las tierras, que para eso se habían casado con ellas. La investigación de estos asesinatos fue ordenada por J. Edgar Hoover, que era un investigador que estaba en las fuerzas de seguridad en Washington. Y esta investigación sería el inicio del FBI. Fue el momento en el que el FBI que conocemos hoy, el Federal Bureau of Investigation, my English, I can talk Washington too, el FBI tal y como lo conocemos. Esta historia pues estuvo contada en un libro que se llama Los asesinos de Killers of the Flower Moon. El subtítulo hizo algo así como que los crímenes de Osage Nation Crimes and the Burn of the FBI, que sería algo así como los crímenes de la nación Osage y el nacimiento del FBI. Un libro de David Grant que fue muy exitoso hace unos años. Yo llegué a escuchar de ese libro en su momento, y que desde que el libro salió se decía que iba a haber una película o que se iba a adaptar al cine esta historia. El punto es que esta historia se iba a adaptar tal y como está contada en el libro, que es como una historia de detectives. Los detectives que van al pueblo a investigar los crímenes. Pero Martin Scorsese, que fue el que terminó teniendo, bueno, los derechos de adaptación, realmente quien los tuvo fue Leonardo DiCaprio. Creo que fue el primero que los negoció y luego se los dio a Scorsese. Por ahí, si buscan los reportajes que se han escrito sobre la película, van a encontrar la historia completa. El punto es que pues Scorsese no quería hacer esa película, porque él no quería hacer la película de cómo unos tipos blancos de Washington salvaron a unos indígenas y encontraron la verdad de sus crímenes, sino que lo que él quería era contar la tragedia de la tribu Osage y cómo fue despojada a través de un robo que, y aquí vuelvo a lo que decía al principio, ocurre de una manera muy lenta. Seguramente ustedes conocen, porque se ha repetido hasta el hartazgo, esta metáfora de la rana en la olla, que dice que si tú tienes una olla con agua hirviendo y metes una rana, la rana de inmediato va a sentir el calor del agua
y va a saltar de la olla y se va a escapar. Mientras que si tú pones la rana en la olla con agua fría y luego la pones en una hornilla y le vas subiendo la temperatura poco a poco, las ranas, que tienen una capacidad en la piel para adaptarse a la temperatura del ambiente, lo que va a hacer es adaptar su temperatura, adaptarla a la temperatura que tiene el agua, y por tanto no se va a dar cuenta de que la están cocinando hasta que esté totalmente asada. O sea, la rana se va a morir. Y algo así ocurre aquí. Esta historia no se puede contar de otra manera, porque lo que estamos viendo es cómo una serie de parásitos, porque eso es lo que son los personajes que interpretan, en particular el personaje que interpreta Robert De Niro, pero luego el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, una serie de parásitos se insertan en una comunidad y cómo poco a poco la van destruyendo desde adentro para apoderarse de ella. Y ese es el tema de fondo. Y curiosamente esta película no le ha gustado a algunos liberales. Yo he leído por ahí algunas críticas, por ejemplo, de un tipo que yo admiro bastante, que es un periodista argentino que está en España. Se me acaba de ir el nombre ahorita. Lo confundí con Carlos Alberto Montaner. Ya les voy a decir cómo se llama. Un momentico. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Pues, ¿cómo es posible que no lo encuentre, vale? No lo encuentro y no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita no me acuerdo. Brown, ya me acordé, Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown hizo una crítica que no le gustó la película, que le parecía que la película hablaba de lo malo que son los hombres blancos y tal. Y ese no es el tema de la película. Esta película, yo creo que ahorita, así como el movimiento woke está fastidiosísimo y lleva años bastante insoportable, metiendo todo este tema ideológico en las películas, a veces también creo que la gente anti-woke anda más o menos lo mismo. Y estamos como un poco colapsados de que no podemos ver una película sin pasarla como por el filtro de los debates actuales. Yo no creo que esta película tenga nada que ver con los hombres blancos malvados. Esta película trata, bueno, primero, metafóricamente tiene unos temas muy interesantes que ya los vamos a conversar, pero además de eso, es una película que trata en el corazón de la película, es la historia de un despojo de una propiedad privada, de cómo unas personas son engañadas para ser robadas con la complicidad del Estado, y es una cosa que es evidente. Y no entiendo por qué hay liberales a los que parece que les indignó la película. A mí, de hecho, me parece que es una película que en muchísimos aspectos se puede analizar desde una perspectiva bastante liberal, bastante libertaria. Porque si hay una película que puede servir para graficar ¿por qué razón? La propiedad privada para los pueblos indígenas, que les ha sido negada la propiedad privada ha sido uno de los procesos que más le han negado a los indígenas en América Latina y en Estados Unidos también, porque en América Latina las zonas donde viven los indígenas en Ecuador o en Perú o en Bolivia o incluso en Venezuela son de las zonas más ricas del mundo. Si esos señores hubieran sido propietarios de sus tierras, hoy serían de los más ricos del mundo. Curiosamente, los indígenas han sufrido, y no precisamente a manos de los conquistadores, sino a manos de nosotros, los que hemos gobernado estos países durante los últimos 200 años de que somos independientes, o sea, de las élites locales, criollas, han sufrido un despojo de su propiedad. No se les ha permitido ser propietarias de sus tierras, y al no permitírseles ser propietarias de sus tierras, eso los ha sometido a la pobreza, aunque sus tierras están llenas de una gran riqueza natural que quien se ha beneficiado de ella ha sido el Estado.
Y en esta película, aunque ese no es el tema central, sí es el tema subyacente. Porque la forma en la que los tutores actúan en complicidad con este club de parásitos que saquean a estos indígenas está allí. Y precisamente por eso decía yo al principio que esta película no se puede hacer de otra manera, o que no se podía narrar de otra manera, sino es lentamente, porque lo que te van mostrando es cómo el pueblo Osage no se termina de dar cuenta de lo que está pasando, y lo dice en algún momento uno de los caciques de la tribu, cuando están hablando de lo que está ocurriendo, que dicen, estos señores vienen, se casan con nuestras mujeres, fingen ser nuestros amigos, y es algo que está allí, pero ellos no terminan de reaccionar nunca. Porque cuando te atacan directamente, tú tienes tendencia a defenderte, pero cuando te atacan poco a poco y te van insertando en tu vida, tú puedes perfectamente no darte cuenta de lo que está pasando. Y eso, creo que la narración de Scorsese contribuye muchísimo a, a comprender estos hechos de esta película. O sea, a comprender cómo, a comprender debidamente cómo se va dando este despojo, este proceso de infiltración, y cómo la forma siniestra en la que estos personajes van manipulando a estos indígenas, que por cierto no están dibujados a través de una perspectiva buen salvajista, como piensan algunos. Por el contrario, uno de los indígenas tiene problemas de alcoholismo. Vemos a los, de hecho, hay las indígenas, las mujeres indígenas, las Osage, en algún momento están hablando de sus maridos y hablan abiertamente de que una de las razones por las que se casan con ellos es porque los encuentran atractivos y sexualmente satisfactorios. Y eso está ahí. De hecho, hay una mujer que se ríe y dice, en términos muy risueños, dice, mi marido es como un conejo conmigo, y eso es y eso está allí. Yo no sé cómo hay gente que hoy en día, y creo que también está pasando del lado contrario, pues así como teníamos a los ofendiditos wow, ahora tenemos unos anti-wow que también se están ofendiendo por cualquier tontería. Esos temas están allí para quien los quiera ver. Están allí para quien quiera verlo, y son bastante obvios, y Scorsese se toma el tiempo de contarlos. Hasta ahí la película es perfecta. Las primeras 2 horas de la película son magistrales, en donde creo que se cae en la última hora, que hay como mucho ánimo de resolverlo todo y de explicar lo que pasó, cuando no lo necesitábamos. Ya sabemos lo que pasó. Eso es evidente, pero tratan de hacerlo sobre todo con el personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio, que es un tonto útil, ¿no? Y de alguna manera lo que la película pretende responder hacia el último capítulo es tratar de graficar qué tan siniestro era realmente este personaje y si él estaba del todo consciente de lo que estaba haciendo. De hecho, la última conversación entre el personaje de DiCaprio y el personaje de Lily Gladstone es esa. El personaje de Molly y el personaje de Ernest es esa. Ella le pregunta algo y él le responde, y ahí termina. Esa es la última conversación que tiene. Sí me pareció de ese último acto tremenda la coda al final, cuando la coda al final con la radionovela de Crimen Verdadero, que cuando están narrando la historia me pareció excelente. Está el cameo del propio Scorsese y el cameo de Jack White, que por cierto durante toda la película, la banda sonora, yo sentía que esa guitarra sonaba a Jack White. Y aunque él no fue el que hizo la música en la película, supongo que es uno de los instrumentistas, porque la guitarra que va sonando en toda la película me recordó mucho a la música de Jack White, en particular a sus trabajos como solista. Bueno, pero decía yo que algunos han criticado esto, y algunos dicen que la película no es scorseseriana porque no tiene este ritmo frenético, pero yo creo que no es cierto. Primero,
Es totalmente scorseseriana la película por la forma en la que están contadas las cosas. La escena que abre la película, la segunda, la escena que abre la película es un entierro dentro de la tradición Osage, pero la segunda escena, que es el descubrimiento de un pozo petrolero y la gente bailando alrededor, eso es totalmente scorseseriano, como la coda de Crimen Verdadero, de una radionovela de Crimen Verdadero hacia el final de la película, también es totalmente Osage, totalmente scorseseriana, disculpen. Con todo y que la película cierra con un tributo a la cultura Osage, a uno de sus bailes tradicionales, lo graba desde arriba. Esa es la última escena de la película. Yo creo que ese es el único gran problema que la película tiene, que es esa farragosidad del último acto. De resto, la película además es muy scorseseriana en los temas que trata. Por una parte, hay un hombre que es un arribista que lidia con una estructura criminal, o que cree poder insertarse en una estructura criminal sin lidiar con las consecuencias éticas y morales que eso conlleva. Ese tema está presente en Goodfellas, de hecho es el tema central de Goodfellas. Y también es el tema central de alguna manera es uno de los temas del Rey de la Comedia, aunque ahí no es una estructura criminal, pero está el mismo tema del arribista que quiere surgir. De hecho, los arribistas son personajes muy presentes en Scorsese. El Lobo de Wall Street trata también sobre eso. Tanto el arribista que interpreta el propio DiCaprio, como el otro que interpreta a Jonah Hill, que es también un personaje que de alguna manera cree poder insertarse en una estructura criminal que es divertida sin lidiar con las consecuencias que eso conlleva. En este caso, el personaje de Leonardo DiCaprio es un hombre que va descubriendo que tiene que insertarse en una estructura de dominación, de saqueo, de parasitación, y cree que lo puede hacer sin tener que lidiar con las consecuencias morales de sus actos. Y eso es muy godfelleniano. Y también, al final, el tema del tercer acto de la película es el de un pecador que busca la redención a través de una gran confesión, para de alguna manera tener una catarsis y liberarse. Eso está muy presente en La Última Tentación de Cristo. Eso está presente también en algunos momentos de silencio. Y aquí está muy presente. El último acto de la película es un personaje que no necesariamente busca el perdón, no sé si el perdón, pero sí trata de buscar la redención de alguna manera, y que sufre el típico castigo, por cierto, bíblico, que es un tema que siempre está presente en toda la filmografía de Scorsese, que es el peso de la culpa. Que muchas veces lo pagan los hijos. Los niños siempre son testigos de la violencia en las películas de Scorsese. Si se acuerdan, en El Lobo de Wall Street, cuando ¿cómo se llama? Jordan Belfort, se pelea con su esposa y agarra a los hijos y se va y se estrella contra un árbol. Eso está ahí en Goodfellas, en El Irlandés, la niña que ve a su papá ejerciendo violencia contra los demás, termina la película sin querer ni siquiera hablar con él. En Raging Bull también, el personaje de Jay LaMotta le da esa paliza a su hermano, que lo interpreta Joe Pesci, en presencia de los niños. Y acá, sin spoilearles la película, hay un niño, hay un niño, que va a pagar las consecuencias de las acciones de su padre, ¿no? Y la forma en la que esa escena provoca una reacción en el personaje de Leonardo DiCaprio es totalmente scorseseriana. Quien no vea los sellos de autor del autor Scorsese en esta película, o no sé si es que se desconectaron de la narración por el ritmo que lleva, porque si no, no tiene ningún sentido. Esta película es totalmente scorseseriana. También creo que el otro gran tema de Scorsese es cómo él
cuenta estos retratos que son como el lado B de la historia norteamericana. Él ha contado la historia de Estados Unidos y lo ha hecho a través de una serie de, de películas que cuentan, vamos a decir, la historia no oculta, porque no es oculta, pero sí de alguna manera la historia, la cara B de la historia norteamericana. Precisamente cuando se contó la historia de Rocky, Scorsese quiso contar la historia de un boxeador que es la antípoda de Rocky. Rocky es el boxeador que lucha, que triunfa, que sueña. Es verdad que no gana su última pelea, pero en el fondo le ganó a la vida. Y Raging Bull es la historia de un perdedor, de un tipo que incluso genera más desprecio que empatía. Cuando Scorsese hizo Taxi Driver, pues estaba contando la cara B de la guerra de Vietnam, de estos tipos veteranos, quebrados, que deambulaban como zombies en una Nueva York que estaba filmada de una manera que era una representación del infierno. La historia del éxito económico de Estados Unidos, Scorsese la cuenta a través de la historia de unos estafadores en El Lobo de Wall Street. La historia del nacimiento de Estados Unidos como nación, Scorsese la cuenta en una épica, pero no una épica histórica sobre independentistas, sino sobre pandilleros que se pelean a golpes en las calles en Gangs of New York. Y ahora se va un poco al pecado original de Estados Unidos, que tiene que ver con que la sociedad norteamericana ciertamente, por cierto, es una sociedad que ha tratado muy mal a sus pueblos indígenas, y eso no es discurso wow, eso es historia. Eso es un hecho comprobable por la historia. Y lo hace a través de esta historia que no es la historia de la conquista, ni de la época de Pocahontas, ni nada parecido, sino la historia justo del momento en el que Estados Unidos entra a la modernidad. De hecho, por eso el nacimiento del FBI, pero al mismo tiempo, o sea, entra la modernidad que conocemos hoy, pero al mismo tiempo como por debajo, por detrás, había una serie de cosas que estaban estallando, no solamente el asesinato de estas indígenas Osage, sino también, por ejemplo, el surgimiento del Ku Klux Klan, que está allí, que en algún momento de la película se habla del tema, ¿no? Y de esa sociedad racista y tal, que va a estallar algunos años después. Con todos los conflictos sociales que surgieron en Estados Unidos, tanto en los 60, y en los 50, en los 60 y en todo lo que conocemos hoy como la contracultura, que tiene como origen esa Norteamérica de dominación, de conflictos que estaban allí y que eran un poco la contrapartida de la historia gloriosa de Estados Unidos, y que eventualmente iban a salir de debajo de la alfombra, ¿no? Eso también es muy scorseseriano, y la película en general es excelente. La película, la fotografía es extraordinaria. La fotografía la hace Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto, que es ese señor que ustedes saben que cuando él es el director de fotografía de Amores Perros. Ustedes saben que después de Amores Perros y de 21 gramos empezó este matrimonio entre Iñárritu, ¿cómo que se llama? Cuarón y el Chivo Lubeski. Y Rodrigo Prieto era como la otra pata de aquella trilogía de González Iñárritu. Y en los últimos años Rodrigo Prieto ha hecho varias colaboraciones con Scorsese. De hecho, él es el director de fotografía de Silencio, que le dio su primera nominación al Oscar, y acá probablemente obtenga su segunda nominación al Oscar. Es un trabajo de fotografía extraordinario. Y creo que la visual, más el tema de la música, que toda la banda sonora, como dije, es una banda sonora que está construida con
con una serie de tambores, de percusiones y con una guitarra eléctrica muy omnipresente en la película, que a mí, repito, me recordó bastante el tema de la guitarra al trabajo de Jack White como solista. Y cuando Jack White aparece al final de la película, que hace un pequeño cameo, pues no sé, yo lo relacioné, no tengo información sobre el disco de la película, sobre el soundtrack de la película que le hizo Robbie Robertson, pero creo que uno de los instrumentalistas tiene que ser Jack White, porque además se siente su personalidad en la guitarra. La banda sonora acompaña este increchendo dramático y acompaña esta construcción como de olla de presión que va a tener su catarsis en el último acto de la película, aunque insisto que es un acto que podría estar narrativamente mejor organizado. Y lo último que no quiero que se me olvide es el tema de las actuaciones. Acá está DiCaprio haciendo uno de los mejores papeles de su carrera, si es que no el mejor papel de su carrera. Está Robert De Niro felizmente contenido. Robert De Niro, que es un actor que a veces tiende a los tics sobre todo en los últimos años, se ha convertido en un actor lleno de tics actorales, de efectismos actorales. Acá está maravillosamente contenido y creo que es el mejor papel que ha hecho De Niro en mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Yo sé que me van a decir que en El Irlandés él también está muy bien, y es cierto, pero creo que desde hace rato De Niro no tenía un papel de este nivel. En los últimos años ha hecho algunas películas interesantes De Niro, luego de que estuvo varios años un poco convertido en una caricatura de sí mismo, y esto lo digo con mucho dolor porque es un actor que admiro mucho. Pues lo vimos en Joker haciendo una especie de contraparte del papel que hizo Jerry Lewis en El Rey de la Comedia. Lo vimos en Mano de Piedra Durán interpretando a Porcel, el entrenador de Roberto Durán. Lo vimos luego en El Irlandés y acá creo que hace su mejor papel en mucho tiempo. Sin embargo, de entre todos los actores, para mí el alma de la película y la gran actuación de esta película es Lily Gladstone. Esta actriz prácticamente desconocida. Yo no... Por ahí después chequé su ficha en Internet Movie Database y vi que ha hecho unos papeles por ahí, pero realmente una actriz que no me sonaba de mucho, y acá transmite, o sea, ella había hecho este señor Kelly Richards. Él es un tipo que se hizo famoso, es una directora que se hizo famosa hace algunos años con una especie de western que se llamaba Fierce Cow. Y antes ella había hecho otra película que la había protagonizado hasta Lily Gladstone. Tengo pendiente de verla porque me gustó muchísimo su trabajo. Transmite una veracidad, transmite una verdad en su actuación. Todo lo que va pasando en este pueblo, en el pueblo Osage, lo vamos viendo a través de sus ojos. Y sus ojos transmiten una gran honestidad como actriz. Y su dolor se siente muy auténtico, y también su dignidad, porque hay algo en el rostro de esta mujer que es muy digno, diríamos, muy estoico, aunque no es la palabra correcta. Ella, por cierto, en la vida real ella nació en Montana, y tiene sangre indígena. Ella tiene sangre indígena de varias tribus. Creo que una de las tribus, si no me equivoco, se llamaba la tribu de los pies negros. Y está, por cierto, ella también es pariente lejano de William Gladstone, que fue primer ministro del Reino Unido. Un dato ahí que probablemente no tenga ninguna importancia, pero de verdad que la película es ella. La película es ella. No se extrañen si la ven nominada o si incluso llega a ganar el Oscar de la Academia, porque está absolutamente fantástica
dramática en esta película. Yo creo que la película, en parte, lo que a mí más me metió dentro de la historia, lo que a mí más me gustó de la historia, lo que a mí más me llamó de la historia, fue la forma en la que esta mujer transmitía todo lo que estaba pasando en su todo lo que estaba pasando en su interior, todo lo que estaba pasando en su pueblo. Hay algo, ella pasa a representar el rostro indignado, ¿ok? de una cultura que está siendo no solo atacada, sino parasitada. Y la indignación que nosotros sentimos tiene que ver mucho con el rostro de esta actriz, que esperemos que después de este papel tenga una carrera a la altura de su indiscutible talento. Killers of the Flower Moon, gran película, grandísima película, y se las recomiendo ampliamente.